Yo estos temas filogenéticos son bonitos, pero claro, el gran problema de lo que ha comentado Sara, ¿no? El tema de la necesidad de utilizar técnicas de estadística avanzada, técnicas de estadística, por ejemplo, bayesiana, para decidir qué árbol filogenético es el bueno, está asociado al hecho de que los árboles filogenéticos dependen muchísimo. Son árboles los que yo voy... Es como el árbol familiar, ¿no? ¿Cómo se llaman los árboles familiares de las personas? Cuando tú buscas Genealógico. un árbol genealógico. Son como los árboles genealógicos y dependen muchísimo de qué parámetros uses para montar el árbol. Cuando tú vas profundizando en tu árbol genealógico hacia el pasado, te encuentras con que alguien potencialmente podría haber sido uno de tus antepasados, yo que sé, tu bisabuelo, o no, porque los apellidos parece que coinciden, pero puede que no está claro por el lugar de donde están los datos que ha recabado, no está claro por las relaciones, o sea, y te encuentras con que si haces la hipótesis de que sí pertenece a tu árbol familiar, te encuentras un árbol filogenético completamente diferente que si haces la hipótesis de que no pertenece y esto ocurre con cada uno de los datos que tú utilices para montar el árbol filogenético. Pueden ser genes, pueden ser propiedades o características de los fósiles, el rasgo que tú utilices o el conjunto de rasgos que tú utilices determina un árbol filogenético y hace que la sensibilidad al árbol filogenético sea muy alta, con lo que tienes una enorme sensibilidad. Entonces, en muchos de estos estudios, además influye el algoritmo que lo utilices. Tienes algoritmos que utilizan una distancia filogenética diferente, con lo que al final tú te encuentras con que tú haces un análisis filogenético de 50 caracteres y te encuentras con que tienes, no sé, 200 potenciales árboles filogenéticos, todos distintos. Y yo te digo, ¿y cuál es el correcto? Entonces tienes que utilizar herramientas de tipo bayesiano, en lo que partes de la información a priori de lo que ya se conocía, tratas de apoyarte en esa información a priori y obtener una información a posteriori de cada uno de estos árboles y ver cuál es el que te ofrece una mayor cantidad de información novedosa a posteriori respecto a la información que ya tenías, y asumes que el árbol aparentemente más rico bueno, usa un criterio puede ser ese. El árbol que más te aporta es el que tú consideras preferido. Pero siempre en estos estudios te acabas encontrando con que tienen varios árboles. Porque claro, tú puedes aplicar varios criterios para decidir cuál es el árbol bueno, porque tienes muchos. Y entonces este tipo de artículos suelen al final presentar siempre 4 o 5 árboles y claro, hay que discutir cada uno y siempre te quedas con la duda, ¿cuál será el bueno? ¿Realmente esto está bien hecho? Y esto genera mucha polémica entre los que se dedican a este tipo de temas. Ya. Muy bien, seguimos adelante, gracias por acompañarnos. Ahora estábamos en el descanso, Francis nos estaba contando algo sobre los árboles filogenéticos que me pareció que sería interesante que lo compartiera también con el resto de oyentes, así que Francis, si no te importa, aunque sea repetirlo un poco. Sí, bueno, yo en mi asignatura aquí en la Universidad de Málaga de Informática Aplicada a Bioquímica acabo la asignatura introduciendo el concepto de árboles filogenéticos y cómo se construyen los algoritmos más sencillitos para construir árboles filogenéticos asociados a genes, ¿vale? Entonces, tenemos un conjunto de genes y hay una serie de mutaciones en esos genes. Entonces, en función de la distancia entre los genes, se construye un árbol que va viendo cuáles son los genes más próximos entre sí, cuáles son los genes más alejados entre sí, y en ese árbol te va dando una especie de estimación, ¿no? Bajo la hipótesis del reloj molecular, de que las mutaciones ocurren aproximadamente al mismo ritmo permanentemente en el tiempo, puedes estimar cuándo han divergido esos genes, ¿no? Y obtener, eso se puede hacer con genes, pero se puede hacer con organismos utilizando otro tipo de caracteres, ¿no? Y uno de los problemas que tienen los árboles filogenéticos es que, por un lado, hay varios algoritmos para aplicar, para obtener el árbol filogenético, que no necesariamente conducen al mismo árbol. Además, hay que usar una distancia entre los caracteres, una distancia entre los genes, algún tipo de distancia. Hay muchas distancias posibles, con lo que el mismo algoritmo con varias distancias te da resultados distintos. Y además tienes el problema de que siempre se te recomienda en los libros que tienes que elegir los caracteres más característicos, los que realmente son los correctos, ¿no? Porque si coges más caracteres de la cuenta o menos caracteres de la cuenta, o si no coges los caracteres adecuados, sesgas el árbol y haces que el árbol sea mucho menos informativo, ¿no? Entonces, el gran problema de la filogenia molecular es que, claro, cuando se hacía a mano, pues te costaba tanto trabajo que hacías solamente un único árbol, pero cuando lo haces por ordenador, pues tienes la posibilidad de jugar con muchos parámetros y acabas obteniendo muchísimos árboles.
Y entonces muchos artículos pues, acaban teniendo cientos de árboles. Y ahora, ¿cómo sabes que un árbol es mejor que otro? Entonces, lo que comentó antes Sara, el uso de técnicas bayesianas es lo que se hace muchas veces, ¿no? Es decir, yo parto de lo que ya sé sobre ese problema, es decir, de árboles ya publicados, que son la información a priori, y yo trato de incrementar la información que se tiene, el conocimiento que se tiene sobre ese problema filogenético con los nuevos árboles que yo obtengo. Entonces yo trato de decidir con un cierto criterio, y el criterio puede ser, por ejemplo, el árbol que más información me aporta, es decir, la información que yo tengo a posteriori en función de la información que yo tengo a priori. Entonces, claro, eso significa que si ese algoritmo yo lo aplicara dentro de 5 años, cuando la información a priori puede ser distinta, el resultado será distinto, ¿vale? Y eso genera pues también mucha polémica entre si los árboles son buenos, son menos buenos, si lo que se ha descubierto realmente es firme y va a ser confirmado en los próximos años o no. O sea, el tema de la filogenia molecular da mucha discusión porque ahora mismo tienes muchos parámetros y es muy difícil saber cuándo un árbol es realmente bueno o cuándo no lo es, ¿no? Y esto pasa tanto en filogenia de homininos como en filogenia de plantas.